Hola y bienvenidos sean a la lectura diaria de la Sagrada Biblia, de la Palabra de Dios. Y bueno, primero quiero pedirles una disculpa si ayer, 13 de febrero, no subí nada o no subí ninguna lectura, puesto que pues, me comió el tiempo y ya no pude. Luego tenía un problema con mi computadora que no me permitía grabar nada, ¿no? Todo se me veía súper feo, nada, no podía hacer yo nada. Pero bueno, aquí hoy les voy a mostrar únicamente les voy a decir qué capítulos son del día 13 de febrero, pero vamos a leer obviamente los versículos correspondientes al día 14 de febrero. Por cierto, un inciso, feliz 14 de febrero a todos, espero que se la estén pasando súper bien a pesar de esta pandemia. Pásensela bien, eviten estar en conflicto, ¿no? Y bueno, ahora sí, pasamos con la lectura diaria de hoy. Bueno, ya estamos por aquí en la guía anual y como ven, el día 13 de febrero tocó leer el capítulo 37 al capítulo 38 del libro del Éxodo y del Evangelio de San Marcos en el Nuevo Testamento, el capítulo 15. Acuérdense que el libro del Éxodo es del Antiguo Testamento, 37-38 capítulos, y del Nuevo Testamento el capítulo 15 del Evangelio de San Marcos. Y bueno, hoy día 14 de febrero vamos a leer del capítulo 39 al capítulo 40 del libro del Éxodo y del Evangelio de San Marcos el capítulo 16. Ahora sí, vamos a los capítulos correspondientes del día de hoy. Recuerden siempre hacer la oración antes de leer la Sagrada Biblia. Y bueno, esta es la que nos dicta aquí. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra. Preserva de todo error mi entendimiento en su lectura, líbrame del espíritu de soberbia, a fin de que yo siga fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica, y dame un corazón dócil y generoso para que sepa practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplico, por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, pasamos con los textos bíblicos. Bueno, ya nos encontramos por aquí en el capítulo 39 y dice: vestidura sacerdotales. Hizo todavía a Bezalel de jacinto, de púrpura y de escarlata y de lino fino, las vestiduras con que se había de vestir a Aarón al tiempo de ejercer sus funciones en el santuario, según mandó el Señor a Moisés. Hizo pues el efod de oro, de jacinto, de púrpura y de grana 2 veces teñida, y de lino fino retorcido, siendo el todo un tejido de varios colores, y cortó hojas de oro muy delgadas que redujo a hilos de oro, de modo que pudiese entrar en el tejido de los otros hilos de los varios colores, ya dichos. Hizo en él 2 aberturas, que se cerraban sobre los 2 hombros, y un cinturón de los mismos colores, como tenía el Señor mandado a Moisés. Dispuso también de 2 piedras oniquias afianzadas y engastadas de oro, y grabados en ellas, según arte de lapidario, los nombres de los hijos de Israel. Y colocólas en los 2 lados del efod, para memoria de los hijos de Israel, según había el Señor ordenado a Moisés. Igualmente hizo el racional, tejido como efod, con una mezcla de hilos de oro, de jacinto, de púrpura y de grana 2 veces teñida, y de lino fino retorcido, cuya forma era cuadrangular, el paño era doblado, y de la medida de un palmo. Y se puso en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera estaba el sardio o granate, el topacio y la esmeralda. En la segunda estaba el carbunclo, el zafiro y el jaspe. En la tercera el ligurio o rubí, el agata y el amatista. En la cuarta el crisolito, el onix o cornerina y el berilio. Ceñidas estas piedras y engastadas en oro, cada una en su sitio. Estas 12 piedras tenían esculpidos los nombres de las 12 tribus de Israel, un nombre en cada piedra. En el racional pusieron también 2 cadenillas de oro finísimo enlazadas entre sí, y 2 broches y otras tantas sortijas de oro. Las sortijas se pusieron a los 2 lados del racional, las cuales colgaban las 2 cadenitas de oro, prendidas en los broches que sobresalían en las puntas del efod. Entrambas, así por delante como por detrás, se ajustaban de tal suerte que el efod y el racional quedaban mutuamente enlazados.
apretados con el cinturón y estrechamente atados con las sortijas, por medio de un cordón de jacinto, para que no soltasen ni desprendiesen uno de otro, como se lo mandó el Señor a Moisés. La túnica del efod la hicieron asimismo toda de jacinto, con un cabezón o abertura arriba en el medio, y una orla tejida alrededor del cabezón, en lo bajo hacia los pies, unas granas hechas de color jacinto, de púrpura, de escarlata, y de lino fino retorcido, y campanillas de oro purísimo, las que se pusieron entre las granadas por todo el rodo de la túnica, entremezcladas una campanilla de oro y una granada. De este adorno iba revestido el pontífice en las funciones de su ministerio, según lo había mandado el Señor a Moisés. Hicieron asimismo otras túnicas de lino fino, tejidas para Aarón y sus hijos, y mitras también de lino fino con sus coronitas, y calzoncillos de lo mismo. Además el ceñidor de lino fino retorcido, de jacinto, de púrpura, de grana 2 veces teñida, con varios recamos según tenía el Señor ordenado a Moisés. Hicieron finalmente la lámina de sagrada veneración, de oro acentradísimo, y grabaron en ella con buril de lapidario, la santidad del Señor, y ajustáronla a la tiara con una cinta de jacinto, según había ordenado el Señor a Moisés. Presentase todo a Moisés. De esta manera quedó concluida toda la fábrica del tabernáculo y del techo, o tienda del testimonio, e hicieron los hijos de Israel todas las cosas que el Señor había ordenado a Moisés. Y presentaron a Moisés todos los materiales para el tabernáculo y su techo, y todos los utensilios, anillos, tablas, varas, columnas y basas, la cubierta de pieles de carnero almagradas, y otra sobrecubierta de pieles de jacinto o moradas, el velo, el arca con sus varas, el propiciatorio, la mesa con sus vasos y panes de la proposición, el candelero, las lámparas y todo lo de su uso, con el aceite, el altar de oro, el óleo de las consagraciones y el incienso de los perfumes, el velo de la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su rejilla y varas y todos los instrumentos, la concha con su basa, las cortinas del atrio y las columnas con sus basas, el velo cortinón de la entrada del atrio, sus cuerdas y estacas. Nada faltó de las cosas que se mandaron a hacer para el servicio del tabernáculo y del pabellón o santuario de la alianza. También las vestiduras de que usan los sacerdotes en el santuario, es a saber, Aarón y sus hijos, fueron presentados por los hijos de Israel según que Dios lo tenía ordenado, las cuales cosas luego que Moisés las vio, todas enteramente acabadas, los llenó de bendiciones. Capítulo 40. Erección del tabernáculo, queda cubierto de una nube. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: En el primer mes, el día primero erigirás el pabellón o el tabernáculo del testimonio, y pondrás en el arca y extenderás el velo delante de ella, y entrada dentro de la mesa pondrás encima por su orden las cosas que se han dispuesto. Colocarás después el candelero con sus lámparas y el altar de oro, en que ha de quemarse el incienso, delante del arca del testamento. A la entrada del tabernáculo le pondrás un velo, y delante de éste colocarás el altar de los holocaustos, la concha del lavatorio, la cual llenarás de agua, estará entre el altar y el tabernáculo. Y pondrás cortinas alrededor del atrio y su entrada. Y tomando el óleo de santificación, ungirás el tabernáculo y las cosas de su uso, para que sean santificadas, el altar de los holocaustos y todos sus instrumentos, la concha con su basa, todo lo has de consagrar con el óleo destinado a la santificación o consagración, a fin de que todas sean cosas santísimas. Harás venir después a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo del testimonio, y después que estén lavados con el agua, los revestirás de los ornamentos sagrados para que sean mis ministros, y será su unción para sacerdocio sempiterno. E hizo Moisés todo cuanto el Señor le había mandado. Y así el primer mes del año segundo, el primer día, en el día primero fue erigido el tabernáculo, el cual alzó Moisés, poniendo los tablones y las basas y travesaños, y asentando las columnas, y extendiendo la cubierta sobre el tabernáculo, sobrepuestas las otras cubiertas como el Señor tenía ordenado. Puso también el testimonio o las tablas de la ley en el arca, cubriéndola con el propiciatorio y metiendo por debajo las varas.
y colocada el arca dentro del tabernáculo, colgó delante de ella el velo. En cumplimiento del precepto del Señor, fuera del velo puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, a la parte septentrional, puestos por orden delante del Señor los panes de la proposición, como tenía el Señor ordenado a Moisés. Asimismo, puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, en la parte meridional, colocadas por su orden las lámparas, conforme al mandato del Señor. El altar de oro le puso también dentro del tabernáculo del testimonio, delante del velo, y quemó sobre él el incienso de aromas, según el Señor mandado a Moisés. Puso igualmente el velo en la entrada del tabernáculo del testimonio, en cuyo atrio sentó el altar del holocausto y sacrificios, según la disposición del Señor. Colocó también la concha del lavatorio entre el tabernáculo del testimonio y el altar del holocausto, y llenó de agua. Y Moisés y Aarón y los hijos de éste lavaron sus manos y pies, al entrar en el tabernáculo de la alianza, y llegarse al altar, conforme lo había mandado el Señor a Moisés. Finalmente, alrededor del tabernáculo y el altar erigió el atrio, a cuya entrada puso un velo cortinón. Concluidas todas estas cosas, una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y quedó todo lleno de la gloria del Señor. Ni podía Moisés entrar en el tabernáculo de la alianza, cubriendo como cubría la nube todas las cosas y brillando por todas partes la majestad del Señor. Todo lo cubría la nube. Y siempre, y cuando la nube se retiraba del tabernáculo, marchaban los hijos de Israel por escuadrones o bandas. Si la nube se quedaba encima parada, hacían alto en aquel mismo sitio, porque la nube del Señor entre día cubría el tabernáculo, y por la noche aparecía allí una llama, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus estancias. Y bueno, con esto concluimos el libro del Éxodo. Ya nos encontramos nuevamente por acá en el Evangelio de San Marcos, y ya en el capítulo 16 para culminar el Evangelio de San Marcos y comenzar el Evangelio de San Lucas. Y bueno, dice, capítulo 16, la resurrección. Y pasada la fiesta del sábado, María Magdalena y María, madre de Santiago, y Salome, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús, y partiendo muy de madrugada el domingo, o primer día de la semana, llegaron al sepulcro, salido ya el sol, y decían una a otra: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Mas echando la vista, repararon que la piedra estaba apartada, la cual era realmente muy grande. Y entrando en el sepulcro o cueva sepulcral, se hallaron con un joven sentado al lado derecho, vestido de un blanco ropaje, y se quedaron pasmadas. Pero él les dijo: No tenéis que asustaros, vosotros venid a buscar a Jesucristo. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos, y especialmente a Pedro, que él irá delante de vosotros a Galilea, donde veréis según que os tiene dicho. Ellas, saliendo del sepulcro, echaron a huir, como sobrecogidas que estaban de pavor y espanto, y a nadie dijeron nada en el camino. Tal era su pasmo. Jesús, habiendo resucitado de mañana, el domingo, primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había lanzado 7 demonios. Y Magdalena fue luego a dar las nuevas a los que habían andado con él, que no cesaban de gemir y llorar, los cuales, al oírla que vivía y que ella le había visto, no la creyeron. Después de esto se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos, que iban camino a una casa de campo. Los que viniendo luego trajeron a los demás la nueva, pero ni tampoco los creyeron. Ascensión de Jesús. En fin, apareció a los 11 apóstoles cuando estaban en la mesa, y les pidió en rostro con su incredulidad y dureza de corazón, ¿por qué habían creído a los que habían resucitado? Por último les dijo: Id por todo el mundo, predicad el evangelio a todas las criaturas. El que creyere y bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. A los que creyeren acompañarán estos milagros: en mi nombre lanzarán demonios, hablarán nuevas lenguas,
manosearán las serpientes, y si algún licor venenoso bebieren, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos, y quedarán estos curados. Así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces, fue elevado al cielo por su propia virtud, y está allí sentado a la diestra de Dios. Y sus discípulos fueron y predicaron en todas partes, cooperando el Señor y confirmando su doctrina con los milagros que le acompañaban. Aquí nos explica el versículo 16, que dice: el que creyere y bautizare, es este de acá, el que creyere y bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. Aquí nos explica: si cree con una fe viva, que obra animada de la misma caridad, pues como dice el mismo Cristo, para entrar en el reino de los cielos no basta decir Señor, Señor, sino hay que hacer la voluntad de Dios. Predicaron en el versículo 20. Y bueno, hermanos, esto ha sido los textos bíblicos del día 14 de febrero. Ya culminamos el Evangelio de San Marcos y terminamos el libro del Éxodo. Ya para el siguiente día, 15 de febrero, primero Dios, vamos a leer el Evangelio de San Lucas y vamos a empezar con Levíticos. Y bueno, como siempre les digo, no desistan de leer la palabra de Dios. Si cuando haya algún día que no me haya dado tiempo, que mi computadora se dañe otra vez, les voy a mencionar en el siguiente video los capítulos correspondientes al día anterior. Discúlpenme si me tardé un poco, pero pues mi computadora no sé qué le pasó, ¿no? Pero lo bueno es que no se deje pasar esto, ¿no? Y no desistan en la lectura diaria de la Biblia. Ahorita de momento, la idea era pues que se vieran las letras, ¿no? Pero como les dije, mi cámara no es Full HD. Bueno, sí es Full HD, pero no graba como tal. Pero bueno, hermanos, estos han sido los textos bíblicos de hoy. Nos vemos mañana en la siguiente lectura. Primero Dios. Que Dios los bendiga. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse, por favor. Sería de mucha ayuda que lo compartan y se suscribieran. Y ahora sí, sin nada más que decir, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, primero Dios, en la siguiente lectura.